Pues después de este capítulo han salido la comunidad con teorías, pocas teorías es decir, o sea, realmente nos ha dejado como bastante cerrado lo que era el pasado y sin grandes cuestiones, ¿no? Más de, bueno, lo que va a suceder con todo esto, porque ¿por qué sacas este pasado, no? Pero sí que ha habido, no teorías, pero sí personas como dando una explicación más profunda a lo que ha sido este capítulo, ¿vale? Y este caso hemos de hablar de otra persona importante que realmente ha aparecido al final, y es Vegapunk. Vegapunk, el genio de la ciencia, ¿vale? Os voy a leer precisamente de una cuenta que se llama Doctor Vegapunk, casualmente, de Twitter, que ha publicado una serie, un hilo en Twitter muy interesante, ¿vale? En el que explica lo que ha ocurrido un poco con este final de capítulo, donde hemos visto a Vegapunk y Kuma haciendo la charla de si pueden salvar a Bonnie o no, ¿vale? Os leo literalmente lo que ha escrito, ¿vale? Hay algo curioso en esto. Kuma le dice a Vegapunk que estaría dispuesto a hacer un pacto con el diablo con tal de salvar a Bonnie. Aquí la representación del diablo es Vegapunk, por estar respaldado por el gobierno mundial. Kuma es un sacerdote que rezaba a Nika, el dios del sol, y para curar a su hija ha ido a pactar con el diablo a una isla donde no daba el sol, por ser una isla invernal. El laboratorio 08, Eker. El 8 representa el final de una etapa y el principio de otra. Aquí termina la etapa de Kuma como sacerdote, para, por culpa de ese demonio, Vegapunk, corromperse hasta convertirse en un pacifista, los PX y todo esto. No solo eso, Vegapunk es la personificación de la ciencia y el pensamiento, o sea, la cuestión a lo divino. En otras palabras, el diablo, debido a que éste cuestiona siempre a Dios. Por eso Vegapunk en este capítulo es el diablo con el que Kuma hace el trato. Primero de todo, Ferry, ¿te has enterado? Me he enterado. ¿Qué te La verdad parece es que sí. esto? Me mola, usan la numerología como nosotros. Ahí está. Vale, es muy interesante lo que dice el señor Sí. Vegapunk. Muchas gracias por el tweet. No hemos hablado con él. Y lo vamos a usar. Me la pela este tweet. Gracias. Pero, gracias. Y es muy interesante por el hecho de esto de las contradicciones, ¿no? Al final, Kuma, desde primero lo vemos. Desde la primera aparición de Kuma, lo que más nos llamaba la atención era que llevaba en brazo la Biblia. Y luego ya con este pasado vemos la creencia de dónde viene. No viene de nuestra religión cristiana, sino de la religión esta a un posible dios Nika, ¿vale? Y aparte que ha estado viviendo en una iglesia, todo lo que ello significa. ¿Y qué es lo que tras años ha debatido más a la religión? Pues la ciencia, curiosamente, ¿no? Que es, podríamos decir, lo contrario a la religión, que es el pensamiento del humano en frente al pensamiento religioso. Con este significado y más teniendo en cuenta el punto en el que aparece Vegapunk en el flashback y lo que hace con Kuma, realmente lo que me he planteado es, y el diálogo también deja entrever, porque el diálogo que tiene Vegapunk con Kuma para que éste acceda a que juegue, o sea, a que pueda usar su cuerpo, es un poco un chantaje emocional. O un chantaje más bien emocional, no un chantaje. Sí, chantaje en toda regla. Rastrero. Sí, le dice, vale, yo te puedo curar a tu hija, pero claro, no tienes dinero para pagar esto, ¿no? ¿Verdad? Y dice, pero puedo hacer unos experimentos con tu cuerpo como método de pago. Claro, esto... este comportamiento es muy del diablo, ¿no? Lo que representa el diablo en muchas series de ficción, ¿no? Que te va a manipular. De la bondad no viene Claro. eso, ¿eh? Pues de la bondad te ayudo. Aunque me hayas dado pena, ¿sabes? Aunque sea porque te sientes superior y te ha dado pena el pobre bicho este. Claro, Pero no le pides nada a cambio. totalmente. Aquí sí. Es la manipulación para conseguir todo aquello que desee. Y vemos cómo
Kuma, pese a ser mensajero, ¿no? Casi del dios de la salvación, ¿no? Acaba cediendo porque sus deseos más profanos solo se pueden cumplir haciendo un pacto con el diablo. Y aquí es donde pierde toda la humanidad y todo lo que él era y todo lo bueno que ha sido. Entonces, me parece muy interesante esto que acaba de sacar Oda. Un poco por la patilla, porque tampoco nos esperábamos esto. ¿Hasta qué punto no es una casualidad? O sea, ¿hasta qué punto no es algo que hemos interpretado nosotros los fans, concretamente esta cuenta de Twitter, porque yo no lo había interpretado? Yeah. Y lo vemos y dices, wow, tiene lógica, wow, me encanta. Pero en verdad Oda no lo había pensado. Porque a veces puede pasar, al ser una obra tan Sí, puede ser. grande, con tanta vida, al final puedes buscarle paralelismos con muchas cosas que quizá Oda no había pensado. Que te lo cuentan y dices, tiene lógica. Sí. Y esta es una de las que yo digo, quizás sí lo ha pensado. Sí, es complicado. Pero tampoco es algo útil para la trama, quiero decir. Es más un simbolismo. Claro, pero igual que no es útil que te haga una crítica constante al periodismo con que los manipula, pero lo usa, ¿por qué? Porque en su obra quiere hacer críticas y utiliza los simbolismos para ello. Y es que este es un simbolismo que es que, vamos, te lo ponen en la... O sea, no te lo ponen en la cara porque es difícil de ver, pero sí que está todo demasiado cuadrado, que igualmente, que puede ocurrir que sea voleo. O sea, porque Vegapunk, pues bueno, pues ha salido así. Me extraña que haya cuadrado tanto. ¿Crees que Vegapunk no esté pensado? ¿Crees que Vegapunk seguirá con esta bondad, rollo? ¿O crees que habrá un plot twist final de la personalidad de Vegapunk y al final sí será el científico loco que nos imaginábamos que iba a ser? Pues podría ser, que al final sea un puto loco. Un puto loco. No quiero seguir con la frase que van muchas palabrotas y luego no funciona el vídeo. Es que aquí hay una cosa y es que Vegapunk ahora se va a juntar con Nika. De hecho ya ha habido una reacción de él mismo. Y muchos científicos, sobre todo al principio, ¿no? Quizás más por miedo de las consecuencias que por lo que realmente pensaban, pero muchos de ellos seguían creyendo en Dios. Tanto científicos como filósofos. Sí. Descartes, por ejemplo, si no me equivoco, creía en Dios. Pese que lo que él decía lo ponía en evidencia que no existía. O que no podía, o sea, no tenía por qué existir. Pero él creía en Dios. Entonces, puede ser, es que no sé por dónde va a tirar. No sé si va a tirar de la ciencia es algo a tener en cuenta para que la humanidad siga evolucionando, pero ese punto de creencia que siempre ha tenido el ser humano ha hecho que la humanidad avance también, porque tienes esa esperanza, ¿sabes? Si tú si tú necesitas responderte a muchas preguntas y como obviamente no somos capaces de responderlas a todas, nos tenemos que inventar algo para dar respuestas a ello. Entonces, eso quieras o no, te da una cierta esperanza de vida, que es lo que te permite seguir avanzando y seguir mejorando como persona también. Entonces, Vegapunk puede llegar a ese punto de cambio de personaje, de ser un loco de la ciencia, de solo creer en la ciencia y tal, pero darse cuenta de que la religión, sobre todo con Nika, porque ya vemos que solo con la idea de que nos va a liberar a los esclavos ya mantiene la esperanza viva para mucha gente que quizás hubiese desistido solo con el método científico, ¿no? El método científico te diría, se acabó, o sea, no voy a sobrevivir. Pero con esa esperanza te permite seguir con vida y entonces Vegapunk se puede dar cuenta de que la religión puede ser útil si se usa bien. O sea, si se está bien controlada.
Y en el caso de Luffy, qué mejor que Luffy, que ni siquiera se cree Dios, ni un héroe, ni nada. Que simplemente es él. No quiere ser un héroe, No quiere ser un héroe. O sea, me parece interesante que haya metido a Vegapunk con lo de Luffy y el dios. Con un supuesto del sol. dios. Ahí está. A ver cómo acaba toda esta trama, ¿eh? No tengo ni idea. Ojalá un Vegapunk súper creyente de repente. Que tome el relevo de Kuma y empiece a ir con la Biblia para arriba y para abajo. Vegapunk el sacerdote, ¿eh? Vegapunk el sacerdote. Evolución de personaje. Sería loquísimo. Sería guay. Oye, pues no es para nada mala, la teoría. No es una teoría, es un, no es una un teoría, simbolismo. es cositas. No sé Cositas, cómo cositas. nombrarlo. Cositas, se quedan cositas. Análisis. Esto podemos Eso, decir sí. análisis. Análisis, me gusta. Análisis. Para el título es perfecto. Increíble. Análisis increíble. Ese es el título. Espero que la gente esté agradecida con esto que está haciendo Paul, así que dejad un buen like por lo menos. Suscribiros.